de Derechos Humanos y se comprometió a implementar medidas contempladas en estos acuerdos. La Corte Constitucional reiteró el reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y avaló todos sus pronunciamientos. La siguiente intervención, la asambleísta Pierina Correa. Las participaciones que hemos escuchado han sido muy claras en el sentido de que nadie pone una pistola en la cabeza del titular de un Estado para que firme o adhiera a un acuerdo internacional, y en este caso algo tan sensible como los derechos humanos. Pero en el momento en que se lo firma y luego se lo ratifica, con esto asume la responsabilidad de encauzar toda la conformación de su legislación en línea con los acuerdos y tratados que haya firmado y refrendado. Por tanto, aquí no voy a redundar en esa parte y definitivamente el proceso que se inicie en respeto a los derechos humanos debe ser principalmente garantizado desde la legislación, en este caso la ecuatoriana, que es donde se genera el tratamiento del caso, y definitivamente también debe terminar en la reparación justa a quien haya sido víctima de la violación e irrespeto de sus derechos. Aquí en este momento estamos teniendo una situación de inseguridad ciudadana. Sin embargo, todo el mundo pelea por los derechos de los delincuentes, de los que están en la cárcel. ¿Y quién responde por los derechos de los más de 70 niños que cayeron en fuego cruzado? ¿Quién responde por las violaciones a los derechos y a cegar la vida? ¿Quién responde por las pérdidas económicas de quienes tienen que responder a las extorsiones, incluso a precio de sus vidas? ¿Quién responde por los derechos humanos que están siendo violentados en una nueva ola migratoria que cuenta tragedias todos los días? Algunas preguntas que quedan sin respuesta. Por lo tanto, felicito la iniciativa de esta ley porque va a enmarcar todo nuestro sistema para garantizar el cumplimiento a esos derechos humanos, más allá de quienes hayan sido vulnerados. Mi opinión personal, y para conocimiento de algunos de ustedes, soy embajadora de derechos humanos, pero ¿cómo defiendo derechos humanos de un violador que atenta vilmente contra la integridad de una persona indefensa, por ejemplo, un niño? ¿Y quién responde por los derechos de ese niño? Como coincido con la postura del señor asambleísta periodista, en el momento en que tú vulneras los derechos de otra persona, para mí es una renuncia tácita a los derechos propios. Eso como introducción. Voy a ser rápida en el resto de mi exposición. La Constitución de la República determina que son directamente aplicables incluso los derechos reconocidos en instrumentos y tratados de derechos humanos, es decir, somete al poder público a los límites y vínculos suscritos a nivel internacional en relación a esos derechos humanos. Es importante reconocer que esta obligación se irradia a todas las autoridades públicas, no solamente al Poder Judicial. De esta forma, se trata de asegurar que en todas las esferas del poder público los derechos humanos serán el pilar que sustenten su legitimidad. En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como máximo intérprete y garante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, juega un rol fundamental para que los Estados partes garanticen el efectivo respeto a aquellas prescripciones sobre la dignidad humana. Las decisiones de fondo, así como las medidas provisionales y opiniones consultivas, como máximo órgano garante de derechos a nivel regional, tienen el carácter de vinculante. La vinculatoriedad nace del propio carácter convencional, es decir, las mismas normas reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos dotan a este organismo de varias facultades para interpretar y hacer efectiva su propia regulación. Por otra parte, no solo a nivel regional se cuenta con organismos que buscan la satisfacción de los derechos humanos. El sistema de Naciones Unidas también cuenta con comités especializados que vigilan y coadyuvan a fortalecer el compromiso estatal por la garantía de los derechos. En ese contexto, aquellos comités especializados
controlan que los estados parte den cabal cumplimiento a las obligaciones asumidas en los tratados internacionales ratificados por dicho estado. En virtud de esta finalidad, dichos organismos internacionales se sirven de varios instrumentos para hacer explícita y extensiva su observación y recomendación a los estados. En mi caso, al presidir la Comisión especializada de protección integral a niños, niñas y adolescentes, nosotros aquí tenemos la Constitución, tenemos las diferentes leyes e instituciones del Estado vinculados en un sistema de protección integral descentralizado, pero también tenemos la Convención del Niño y el comité que localmente da las recomendaciones y hace las observaciones para que nos mantengamos en la línea del respeto y la garantía de los derechos a este grupo vulnerable de nuestra sociedad y de todos los países del mundo, sobre todo respetando y haciendo cumplir el interés superior del niño. Por ello, resulta importante la existencia de una norma interna que regule el sistema que permite garantizar el fiel y cabal cumplimiento de las obligaciones internacionales emitidas por dichos organismos para garantizar el respeto de los derechos humanos y la reparación. Hay que reconocer que Ecuador ha soportado varios procesos a nivel internacional por incumplimiento de obligaciones que ha significado también en donde el Estado ecuatoriano ha sido el principal protagonista y no solo ha terminado en una vulneración de derechos o irrespeto de los derechos, sino también en una significativa disminución del erario nacional, porque se ha tenido que pagar importantes indemnizaciones que ha debido satisfacer por haber vulnerado los derechos humanos de sus habitantes. Por lo tanto, con la institucionalización del sistema que permita a nivel interno satisfacer aquellas prescripciones internacionales, se busca consolidar al Ecuador como un Estado que cumpla efectivamente con el respeto irrestricto a los derechos humanos y no sea, por el contrario, el principal ente vulnerador de aquellos, como ha ocurrido durante el transcurso de la historia. Del testimonio de nuestra compañera Yajaira Urresta, tienen apenas unos pocos ejemplos. Particularmente, y esto será enviado por escrito, como señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a la comisión que trata esta ley. Observaciones al artículo 9. Este artículo trata de las responsabilidades sobre la Defensoría del Pueblo. Se reconoce en el numeral 3 la potestad de interponer de oficio la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional cuando se presente el incumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos. En la última parte de dicho numeral se establece también la obligatoriedad de que dicho organismo observe los requisitos y procedimientos previstos a nivel legal. Sin embargo, es necesario también se reconozcan como la obligatoria observación los criterios vertidos en las decisiones emanadas de la Corte Constitucional en relación a dicha garantía jurisdiccional. Esto último en razón de lo que determina el numeral 1 del artículo 436 de la Constitución. Por otra parte, en el artículo 4 del mismo artículo 9 se establece la obligación de la Defensoría del Pueblo de elaborar anualmente un informe de cumplimiento de las sentencias, medidas provisionales y opiniones emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en este punto no se especifica si dicho informe debe ser sobre la totalidad de las decisiones que tome la CIDH o solo corresponde a las que se han dictado en contra del Estado ecuatoriano. Gracias, señor presidente, estoy terminando. Si se asume que la obligación del informe incluye todas las decisiones del máximo intérprete convencional, entonces no tendría sentido que el informe trate sobre incumplimiento, puesto que solo en caso de que se emita una decisión contra el Estado ecuatoriano, éste deberá dar cumplimiento fiel a esa disposición. Esto, como señalé, no voy a leer el detalle de los artículos ni los numerales, pero como les dije, somos firmantes y hemos ratificado muchos tratados y convenciones internacionales. Por lo tanto, eso nos obliga a enmarcar nuestro sistema legal y judicial en esos
parámetros. Y aquí se trata de defender y respetar los derechos humanos de todos quienes integran la sociedad ecuatoriana. Y parte de nuestro trabajo aquí es cumplir con ese mandato y apoyar este tipo de leyes que permite garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos y la reparación en caso de que hayan sido vulnerados. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros asambleístas. La asambleísta